nosotros, además de los partidos de izquierda, reivindicamos mucho a una serie de organizaciones de Frente Único que están a lo largo y a lo ancho del país. Hablamos, por ejemplo, de las asambleas antimegamineras en Chubut, las asambleas contra la explotación offshore en el mar argentino, en Mar del Plata y en toda la costa atlántica, las históricas asambleas antimegamineras en Catamarca, en Alcalá y demás. Y hubo un espacio más o menos reciente, si se quiere, pero en el centro del país, en Capital Federal, llamado la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, lo cual tiene un nombre me parece muy bueno, que es una coordinadora de lucha ambiental y que se plantea una pelea, si se quiere, contra este capitalismo extractivista y trata de alertar a todas las personas que esto, de basta de falsas soluciones, que la cosa no pasa solamente por la cuestión individual de hacer un compost o de no usar pajitas y que los diferentes chamullos que vienen haciendo los gobiernos que emití un poquito menos vos de gas de carbono, emite un poco menos yo y demás, no llevan a ningún lado y que muchas veces nos vienen chamullando sin ningún tipo de salida. Entonces, esta coordinadora tiene mucha importancia, viene movilizando muy fuerte en todos lados y particularmente en el centro del país, por la ley de humedales, contra diferentes expresiones del capitalismo contaminante, acompañando la lucha de todas esas asambleas que veo en el interior. Y hay un compañero que es un vocero de este espacio, que se llama Juan Esteche, que es un activista ambiental, muy reconocido, el compañero, muy amable en general, muy afectuoso con todos, y es reconocido por el conjunto de las organizaciones y activistas que participan, así que nos pareció que estaba muy bueno invitarlo. Así que ahí estamos. No sé si habrá escuchado nuestra introducción y si le parecerá bien, pero bueno, nos saludamos. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están? Yo los escucho bien, lo único hay un eco. No sé si debo mutear algo. ¿Tenés abierto el stream? A ver. Sí, Capaz que pasa por ahí. Claro, porque el stream tiene un pequeño delay. Ahí estamos. Exactamente. Muchas gracias por darnos esta entrevista para toda nuestra audiencia. En realidad el que tiene que agradecer soy yo y en realidad la coordinadora BFS Basta de Falsas Soluciones, porque lo que comparte BFS, también como se conoce de la manera más resumida, ¿no? Basta de Falsas Soluciones, lo que nosotros expandimos es la voz de los territorios que la están peleando ahí en la primera línea de todos los desastres ambientales, ¿no? que está sufriendo el país por consecuencia de gobiernos extractivistas. Aquí no hay grieta a la hora de usar y depredar la naturaleza para conseguir dólares, que ustedes por ahí saben muy bien a dónde van a parar, ¿no? A ese agujero sin fondo que es el FMI, una deuda externa ilegítima y fraudulenta, y con esa excusa estamos terminando con todos los bienes comunes naturales, comunidades en primera, como les decía, en primera instancia afectadas directamente, pero luego pagamos todos los platos rotos, ¿no? Porque la contaminación que nace en la cordillera también obviamente cruza todo este hermoso territorio y llega al mar también. Todos vamos a empezar a padecer de alguna manera las consecuencias de esta crisis climática, ecológica y sobre todo ética de quienes nos gobiernan y que nos están llevando a esta situación realmente alarmante, desesperante en muchos casos, cargada de represión, de violencia. Podemos ponerle todos los tintes que nos imaginemos porque todos están presentes en esta lucha socioambiental. Entonces, reitero, el agradecimiento es nuestro porque la coordinadora BFS se basa en replicar básicamente todo lo que está pasando a lo largo y ancho del país, y más allá que generamos contenido propio, nos basamos siempre específicamente y pedimos la ayuda de los territorios para generar ese contenido y expandirlo, ¿no? Potenciar la voz de los territorios. Juan, ahí hace poco se difundió un video de Nico Goodman que habla de la extracción del litio, ¿no? Fue muy difundido. Sí. En ese video se revelaban incluso todo el entramado fraudulento que había, ¿no? La subfacturación, el precio al que se exportaba a nivel internacional y, bueno, el hecho de que haya toda una complicidad que tenga que ver también con los gobiernos provinciales y locales.
¿Qué Así opinás de es. esta situación? Porque además muchos nos están vendiendo el litio como la gran promesa de desarrollo de la Argentina, ¿no? Es como que era interesante esta frase que vos decías. Yo la rescaté para el Graph, para el extractivismo no hay grieta. Pero bueno, digamos que por un lado es como que nos proponen un extractivismo ultraliberal del sálvese quien pueda, y por otro lado nos proponen un extractivismo con inclusión, ¿no? Como Sí, el de alguna manera. extractivismo yo lo llamo regulado por el Estado. Extractivismo regulado por el Estado, en el cual pseudo organizaciones ambientales, o sea, pseudoambientalistas, también apoyan muchas veces, ¿no? Claro. Este extractivismo regulado por el Estado, como si por ahí solo hay que echarle las culpas al norte global y nosotros aquí en el sur global siempre hacemos las cosas bien. Claramente no, hay responsabilidad obviamente del norte global también que nos somete con este neocolonialismo, capitalismo, pero aquí los que están en el sur y como gobiernos de turno también se ponen la camiseta del capitalismo, del extractivismo y no tienen nada de patriótico, como también venden mucho esto, ¿no? Usan la bandera, la patria, se llenan la palabra hablando de soberanía, pero en realidad también están destruyendo la naturaleza y lamentablemente usando los colores del país, ¿no? Y ni hablar que ni siquiera hablamos de algo plurinacional, ¿no? Ni siquiera tienen en cuenta los diferentes pueblos, naciones que habitan también este territorio, que no necesariamente son argentinos, sino como que se reconocen como pueblos indígenas, ¿no? De ellos estoy hablando. Y lo que vos mencionabas del litio, bueno, si hay algo con el cual nos tenemos, o sea, si nos queremos enojar muchísimo, tener mucha bronca por ahí e irnos de mal humor este día por la noche, cuando esto se emite o se está emitiendo, realmente tenemos que hablar de litio. O sea, si nos queremos enojar y ponernos mal, hablemos de litio. El nivel de corrupción es atroz, enorme. En ese video que vos comentabas se compartieron muchos datos, todos reales, una subfacturación, es decir, robar directamente. Estas empresas cobran mucho menos de lo que sale el litio lo que sale a nivel mundial, ¿no? Lo Me refiero exportaban a ese menos de la precio mitad de lo global. que valía el precio a nivel internacional. Podemos comenzar Lo diciendo que antes de facturaban, la ¿no? pandemia la tonelada de litio estaba algo así como de 6.000 o 7.000 dólares, luego, mediados de pandemia, llegó a un pico de 80.000 dólares. Bueno, Fua. si uno hacía, este video nos muestra, ¿no?, que si uno hacía el promedio de lo que se vendió de litio en el 2022 y lo que se cobró, salía un valor de alrededor de 23.000 dólares nada más, cuando la meta que luego había puesto el gobierno era de aproximadamente unos 50.000 dólares esta tonelada de litio. O sea, se sigue subfacturando. Lo más triste de todo esto es que las empresas se venden entre sí. O sea, una misma empresa se vende a sí misma con otro nombre, ¿no? Con otra empresa. Entonces pone el valor que quiera. Y para la frutilla del postre de todo esto es que la cantidad que se exporta es un dibujo que hace la empresa porque es una declaración jurada que nadie controla y la empresa lo que te dice que exporta es lo que tiene ganas de escribir en ese papel, no hay ningún tipo de control. Entonces, no hablamos de que la Argentina exporta litio, sino que realmente estas multinacionales son las que exportan el litio, se llevan el dinero dejando solo el 1,5% de regalías. Es un escándalo. Un escándalo, una estafa. Ese 1,5% nomás de regalías, que viene desde un código, ¿no?, desde una ley minera en los años 90, del señor Menem, que todos deben conocer también. Si sos muy jovencito, por ahí jovencita, no lo conoces, bueno, es importante que sepas todas las también atrocidades en cuanto a nivel económico hizo este personaje. Bueno, esta flexibilidad en la ley minera solo da 1,5 regalías a un valor, como decíamos, o sea, un precio totalmente infravalorado y además, bueno, con números dibujados. Juan, ¿y cuál es el impacto ambiental que genera la explotación de litio? Porque nos vienen diciendo que para la reconversión energética es necesario las baterías de litio, pero ¿cuál es el lado B de la explotación de litio? Bien. Hay un tema que lo podemos abordar desde el principio de la charla o al final de la charla, pero no podemos no mencionarlo. Y es el paradigma en el cual nos encontramos, en el cual de decir,
tenemos que seguir consumiendo la cantidad de productos, y en este caso que usan litio, o sea, tenemos que seguir fabricando y demandando toda la cantidad de litio que quiere este capitalismo que solo se alimenta de producir y producir cada vez más, o hay que romper con eso y cambiar todo. Porque primero hay que responder esta pregunta. ¿Por qué quieren litio? Bueno, bajo el falso discurso de que a partir de, bueno, el reemplazo de los combustibles fósiles, es decir, de usar el carbón, petróleo, y usemos fuentes eléctricas, ¿no? General, electricidad, o sea, que los autos, por ejemplo, en lugar de utilizar combustible, utilicen electricidad, ok, generamos menos gases de efecto invernadero, pero requerimos para por ejemplo, para una batería de un auto alrededor de 6 u 8 kilos de litio. Ok. Cuando un celular, que sabemos que tiene litio y almacena su energía, por ahí tiene alrededor de solo 1 gramo. Claro. Solo 1 gramo. Esto también por si nos echan las culpas. Vieron que muchas veces las chicanas, pero vos me querés llevar a la Edad Media y ese celular también tiene litio. Bueno, estamos hablando Claro. de 1 gramo de litio contra 6 kilos u 8 kilos de litio que va a tener un automóvil eléctrico. Entonces hay que empezar a decir que la solución no es cambiar todo el parque automotor del mundo por autos eléctricos, porque hablamos de un capitalismo verde donde también nos va a llevar al colapso climático, ecológico, y justamente esto que me preguntaba, sí, hay un daño ambiental. Para extraer ese litio se necesita muchísima cantidad de agua que se extrae, luego, bueno, de esos salares, ¿no? Porque más allá que por ahí nos venden como un desierto, no, hay vida también en esos salares. Ese agua que se utiliza, luego gran parte de ese agua queda contaminada. Y también un punto muy específico en lo técnico, que muchas veces se habla de la posibilidad de, bueno, devolver ese agua, ¿no? Como si algo fuera sostenible, decir, no, yo no te la saqueo el agua y voy a tratar de contaminarla menos. Yo la voy a limpiar y te voy a devolver ese agua. El problema está que cuando devolvemos ese agua, toda la vida que había ya en ese agua desaparece. Esto lo explicó muy bien una bióloga una vez que bueno, tuve la suerte de escuchar su oratoria. Imagínense que yo agarro un bosque, lo hago pelota, lo depredo todo y después devuelvo el acerrín. Devuelvo la madera, pero Claro. hecha acerrín. El bosque ya no está. Claro. No puedo hacer de acerrín árboles. Bueno, el agua tiene un montón de microorganismos, tiene un montón de vida, que yo aunque la devuelva después potable, ya perdí un ecosistema que había en ese agua. Entonces no nos quedemos con el falso discurso de que probablemente haya una forma sostenible de extraer el litio, y sumémosle a esto la perspectiva de cuánto, cómo, qué, cómo producimos, o sea, qué cantidad vamos a querer sacar todo este litio para convertir todos los automóviles en autos eléctricos. No hay duda de que hay que bajar esa demanda y realmente usar el litio para lo esencial, para lo necesario, que puede ser, bueno, baterías para la comunicación, ¿no? Desde una notebook hasta un celular, pero no para estos negocios realmente bien mercantilistas y 100% Pero eso, Juan, ¿no capitalistas. implicaría que se sigan habiendo los autos a base de combustible fósil, en ese caso? Claro, es como un dilema, ¿no? Porque ambos aspectos son contaminantes. Claro. Hay que ir hacia la movilidad pública. Realmente el hecho de Claro. la movilidad individual propia, ¿no? Con la cual hemos crecido. Yo, una de las cosas, cuando yo era chiquito, por ahí mi mamá, mis tíos, mi familia me decía, bueno, cuando seas grande, tengas tu sueldo, tenés tu primer autito. Y la verdad que fue un lujo. Imagínense si todas las personas del planeta tuvieran un auto. Bueno, primero que no entramos, la destrucción es total. Entonces hay que empezar a pensar otras formas de vida. Acá hay un Quizás aporte en unas el chat, Gonza, que dice, los autos eléctricos no son para salvar el planeta, son para salvar a la industria automotriz. Exactamente, exactamente. Es eso. No seguimos rompiendo el paradigma. Vieron que hablé hace un ratito de paradigma. Hay que romperlo ese paradigma. No es por ahí. No es la solución reconvertir todo ahora en electricidad. Además, un auto eléctrico tiene además 6 veces más cobre, que por el tema de las conexiones eléctricas, que un auto normal. O sea que ahí vamos a tener otro problema de contaminación con el cobre para la extracción de cobre. Ni hablar que seguimos usando plásticos en esos autos, hierro. O sea, no es que cae del cielo, los autos son de aire.
No, tienen un montón de insumos y el planeta es finito. No va más esa idea de que el planeta es grande, ya nos damos cuenta que queda chico y esto en cuanto a energía también vamos a tener que aplicarlo también en temas trascendentales como lo es la alimentación. Clarísimo, Juan. Una pregunta, porque bueno, nosotros por ahí no sabíamos, te nos presentamos, somos trotskistas y acompañamos todas estas peleas, son nuestras, y a su vez también pensamos en un programa de transición, porque efectivamente para nosotros, por fuera de oponernos a los planes extractivistas que vienen imponiendo la burguesía, con esto de Laura Richardson ahora que nos viene a decir que todo nuestro territorio está fantástico para saquearlo. Frente a eso le tenemos que contraponer un programa como si efectivamente fuésemos a gobernar. Si luego de una rebelión popular, de una lucha encarnizada y demás, la izquierda, los trabajadores, el movimiento ambientalista y demás, se hacen de un nuevo gobierno y el resto del mundo sigue siendo capitalista, ¿qué programa deberíamos tener con respecto al litio y demás? Porque me imagino yo, además, un escenario de no explotación en lo absoluto, tal vez no sería sostenible desde el punto de vista que lo mismo que le pasó a Lenin y además que el mundo sigue siendo capitalista por fuera de tu propia frontera. No sé si es muy estrafalario lo que te pregunto, pero realmente me preocupa porque uno intenta planificar realmente vencer en algún momento. Bien. Esto, bueno, todo lo que vos mencionás, o sea, no tiene nada que envidiar a una película de Hollywood. Lo que estamos viviendo roza ya no sé si llamarlo ciencia ficción o no, porque no lo es ciencia ficción, pero bueno, ya tenemos el ejército de Estados Unidos, tenemos el ejército, por eso digo, bien de películas esto, y es literal lo que está pasando. Ya tenemos el ejército de Estados Unidos, las megapotencias China, Argentina, que se pelean China y Estados Unidos que se pelean a ver quién se queda con los bienes comunes naturales de la Argentina. Bueno, en toda esa gran tragedia imperialista, la salida está en que las comunidades, y como ustedes llaman desde su la forma en que lo expresan, ¿no? En su oratoria, la del pueblo trabajador, hablamos de les trabajadores, que son los que deberían poder decidir qué hacer con ese mineral, y cuando decidimos qué hacer es el qué, cómo, cuánto, y obviamente nombraste una palabra esencial, que es la transición. Cuando yo hablaba de que debemos parar, sabemos que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de este mineral? Porque claro, tenemos el triángulo del litio, lo que se llama es Bolivia, Argentina y Chile, comparten entre el 60 y 80% de todo el litio que se ha calculado que está en el planeta. Bueno, eso está ubicado aquí en este triángulo, donde Bolivia y Argentina son las grandes potencias y en grandes potencias a futuro, ¿no? Porque hoy en día el que mayor explota es Chile. Entonces ahí está donde no hay que hablar de extractivismo, porque extractivismo sería saqueo de la naturaleza, sino sí un control por parte de un Estado, pero consciente, ¿no? Y en ese Estado consciente es donde sí participan los trabajadores, donde sí participan las comunidades, y decir, ok, extraigamos el litio, veamos si hay una manera sostenible de hacerlo, pero lo menos posible para nuestras necesidades, para la comunicación que hoy en día es esencial, porque si no nos comunicamos, ¿cómo nos enteramos que nos están matando? Claro, interesante eso, buscar un equilibrio sustentable, ¿no? Nosotros pensamos que el capitalismo, por su propia competencia entre capitalistas y su rol depredador, ¿no? No tiene un equilibrio, digamos, con la naturaleza. O sea, si no viene un capitalista y deforesta todo, viene el otro y le gana el negocio. Es que las empresas no han demostrado ser conscientes. Claro. Lo que ustedes también llaman la patronal, corríjanme si no es así. Sí, es súper correcto esto que marcás de integrar a la comunidad, porque es justamente la comunidad, los trabajadores, los sectores populares, los que después sufren las mayores consecuencias todas las sufrimos porque estamos destruyendo el planeta en el que vivimos todos, pero igual también los desastres ambientales siempre tienen algunos que son los más perjudicados.
Hay algunos países que están también estatizando, ¿no?, el litio. Eso fue noticia estos últimos meses. Así es. ¿Eso lo ves como una posibilidad viable? O sea, está bueno esto que mencionás, igual que sea integrar a los trabajadores, integrar a las comunidades a discutir y a buscar ese metabolismo, pero ¿sería un paso, digamos, adelante? ¿Lo considerás que se pudiera estatizar? Sí, la estatización sería lo ideal. El problema es que el Estado hoy argentino es un Estado corrupto. Claro. Es un Estado mentiroso, hipócrita, dueño de una falsa democracia. Entonces, este Estado no es el que nos salva. Por eso yo hablaba de estatización o de extractivismo regulado por el Estado, por un Estado comandado por gente que decide por intereses personales. Al principio vos nombrabas todo esto, lo que pasaba en las provincias, todo el negociado. ¿Por qué se sostiene esto? Porque hay intereses particulares de los gobernadores de esas provincias que transan con estas multinacionales. Por eso es un nivel de caradurismo total, de vergüenza total. Entonces, luchar contra esos gobiernos realmente se le hace muy difícil a las comunidades, a todos los que queremos esta revolución que cambie todo. Mientras siga estando el poder en manos de este tipo de personas, no va a haber un Estado que nos garantice esto que estamos diciendo. Lo ideal sería, sí, un Estado consciente, de gente laburante, de gente que no transa con multinacionales, que quiere lo mejor para la naturaleza, y sí o sí está la participación de los trabajadores y de las comunidades. Bien, muy interesante tu perspectiva. Un último aspecto que tiene que ver, justamente vos mencionabas la ley de Menem. Sí. La reforma constituyente de Menem establece que los negociados entre los recursos naturales que están en las provincias se establecen directamente con los gobiernos provinciales, ¿no? Solo Esto las provincias. genera, bueno, usando una palabra incluso que estuvo muy de moda, genera como castas, ¿no? O sea, en Neuquén, por ejemplo, que yo estuve viviendo un tiempo allí, es muy conocido como el MPN se ha perpetuado en el poder, usufructuando muchos de los negociados que tienen que ver con las regalías del petróleo a partir de todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, ¿no? Nosotros, en ese sentido, estuvimos reflexionando, te queríamos preguntar a vos si lo ves pertinente, que esta discusión de digamos, un metabolismo sustentable con la naturaleza y de empezar a cuidar lo nuestro y apropiarnos de nuestros recursos, requiere una reforma constituyente. O sea, requiere que en la Constitución establezcamos otra manera o sea, sacar, que eso no sea un negociado local, porque además, desde el punto de vista también del peso, ¿no? Vos tenés una multinacional súper gigantesca negociando con un gobierno local. O sea, uno de los recursos estratégicos de todo el país. De todo el imperialismo chino, el imperialismo estadounidense. Y es algo que es del país. Entonces, requeriríamos una reforma constitucional para eso, ¿no? Para cambiarlo. No dudo que sí. Lo que ocurre es que también se contraponen otros artículos y de la mismísima Constitución Nacional. Entonces los gobiernos la usan como quieren, o mejor dicho, no la usan. Porque también tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos defiende y nos da ese derecho a un ambiente sano, y que eso está en jurisdicción de la nación, digamos, no de las provincias. Entonces el gobierno podría decir, no, se te está yendo la mano, con eso no te puedes meter porque estás metiéndote con el derecho a un ambiente sano, a la salud de todos los ciudadanos de la Argentina. Bueno, se contrapone con ese artículo, con otros artículos más, con el acuerdo de Escazú, el vigente acuerdo de Escazú. Hace poquito se hizo otra reunión para seguir vistiendo con greenwashing, más esta propaganda verde, un acuerdo que defiende a los ambientalistas, que como es que promueve la información, ¿no? La información a las comunidades. Todo esto no se hace, o sea, se violan continuamente leyes, las cuales podrían aplicarse para poner un freno a todo esto. Y con respecto a lo de las provincias, yo siempre hago un paralelismo. Esto parece ya algo casi medieval, lo que ocurre en cada provincia, porque yo las llamo reinos, los reinos. Allí cada gobernador es el rey y hace lo que quiere con su feudo, ¿no? Son señores feudales. Entonces, por eso hablamos de un nivel de corrupción altísimo, donde cuando hemos reclamado al Ministerio de Ambiente, y textuales palabras que vienen desde asesores, secretarios del señor Juan Cabandier, nos dicen, bueno, pero nosotros no nos podemos meter con las provincias. Entonces decimos, loco,
vos sos gobierno. Claro, O sea, Claro. ¿qué me estás ¿Para qué diciendo? estás? No podés controlar, no podés poner un freno al ecocidio, al terricidio. La respuesta es no, te dicen no. Por eso vivimos en, la verdad, una falsa democracia, o una mentira total y un sistema totalmente, bueno, aberrante, muy injusto y da bronca por donde lo mires. Bueno, Juan Esteche, muchas gracias por este espacio. La verdad que es muy interesante toda la charla. Ahí hubo varios comentarios en el chat. Estamos muy interesados por el problema porque vemos que es un problema de suma actualidad. Te agradecemos por este espacio y bueno, te dejamos si querés dejar algún mensaje, algún último mensaje a nuestra audiencia que te parezca importante resaltar. Sí, sumarse a la lucha en todos los colores que pueda tomar esta lucha, en las calles, en las redes. Tenemos que seguir sumando muchas más personas al movimiento socioambiental y que todo está de la mano. Tenemos que seguir uniendo las luchas, ¿no? Por salud, por educación, por trabajo, pero nada de eso será posible sin un ambiente sano. Por eso esto es transversal a todas las problemáticas que nos acusan. Y bueno, en estos tiempos estamos realmente al borde de ese colapso climático ecológico, donde si no tomamos medidas urgentes, donde si realmente no salimos y ganamos realmente las calles con esta palabra en favor del ambiente, la verdad la vamos a perder, porque ya no va a haber vuelta atrás, no va a haber retroceso, extinción de especies, cambio climático se va a agudizar, obviamente problemas, conflictos sociales muy graves, escaladas de violencia, muchísimos refugiados y refugiadas climáticos. Eso es lo que se avecina en pocos años nada más si no torcemos esta historia. Y podemos porque hay gente con ganas y fuerza para esta lucha. Juan Esteche, Muchas gracias, ¿eh? Nos A vemos. ustedes, estamos en contacto. Nos vemos pronto, nos compa. estamos viendo.